A partir del 10 de diciembre tendremos un nuevo gobierno nacional y también un Congreso, no podemos decir nuevo, pero sí renovado, porque se eligió en octubre la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Para hablar del Congreso que viene, me acompaña la senadora nacional por el PRO, Laura Rodríguez Machado. ¿Cómo le va, Laura? Gracias por la visita. Muy buenas noches. Y el diputado nacional del Frente de Todos, Pablo Carro. Muchas gracias por la visita, un gusto, Pablo. Como siempre. Senadora, ¿qué balance hace del... hay un nuevo Congreso renovado? ¿Cree que va a haber... están obligados a haber acuerdos con el próximo gobierno nacional? Bueno, sí, de hecho, siempre desde Juntos por el Cambio Cambiemos celebramos lo que significan acuerdos como un método de gobierno, pero también, si bien es cierto, en diputados Juntos por el Cambio, es decir, ahora quienes vamos a hacer oposición a partir del 10 de diciembre tiene mayoría, no es tan clara esa mayoría en el Senado, donde hay una especie de empate técnico en el poroteo, en nuestra jerga, como decimos los integrantes. Porque hoy el peronismo está dividido en dos bloques. En este momento sí desconocemos, estamos en el periodo que los frentes o los partidos empiezan sus negociaciones para ver cómo integran los bloques, las autoridades de bloque, autoridades de la Cámara y autoridades de las comisiones. Eso todavía está en veremos, pero a prima facie permitiría decir que nadie tiene una mayoría absoluta, dominante. Esto implica que necesariamente, y creo que también eso es muy bueno para los argentinos, más allá de lo que signifique legislativamente, que nos vamos a tener que poner de acuerdo, o por lo menos un principio de acuerdo en lo que se trate, cómo se trate y en los contenidos. Carro, en diputados va a ser minoría el gobierno. Mucho más ajustado. Hay que ver cómo terminan conformándose los interbloques, pero 120 un interbloque, 121 el otro, va a estar muy ajustadito. Sí. Senadora, en el último discurso del presidente habló que iba a ser una oposición constructiva. No lo dijo de manera específica, pero dio a entender de que él no había tenido una oposición constructiva. ¿Usted lo ve así? Bueno, nosotros tuvimos, como sabrás, un gran aporte a la gobernabilidad en el Senado, estoy hablando, que se correspondió con la dirigencia de Pichetto del bloque mayoritario en ese momento. Posteriormente, cuando hubo una división de bloques, el peronismo, el bloque que representa a los K propiamente dicho, Frente de Todos o el nombre que haya tenido, no tuvimos mucho diálogo. Y la verdad que hubo muchos temas que también quedaron sin tratar por falta de ese consenso. No obstante, debemos reconocer que sí hubo gobernabilidad por parte de muchos dirigentes de la oposición que se sentaron a discutir las normas y que finalmente salieron las que necesitábamos, salir el default, terminar con algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de transparencia en la economía y otras cuestiones de avance en las que coincidieron y también se votaron en diputados que finalmente terminaron siendo leyes. Carro, ¿no hicieron oposición constructiva? Yo creo que hubo muchas leyes que votamos por unanimidad. Pienso la de promoción de la economía del conocimiento, una de las últimas, hemos votado de consenso y después en artículo por artículo con algunas diferencias. Yo creo que no veo, hay oposiciones a veces más duras, depende un poco del momento político, pero en general hay un trabajo colaborativo. Creo que es importante que la gente, o sea, ya que estamos, digamos, en un programa que lo ve mucha gente, cuando entra una ley y empieza el diálogo, no es que se vote ese texto, empieza un trabajo muy concienzudo por parte de los bloques y se producen modificaciones de ese texto. Ese texto final, que tiene aportes de la oposición, del oficialismo, de terceros, porque se invita a organizaciones intermedias, a grupos de influencia en ese texto y demás, es el que termina siendo aprobado. Es decir, muchas veces cuando ya llega esa ley a votación es porque hubo un trabajo de acuerdos previos y que no significa que nadie haga del brazo a torcer para aprobar una ley. Significa que hubo un trabajo en conjunto, cada uno con su enfoque que tiene de lo que debe ser y lo que se debe legislar en función de la sociedad, y eso es lo que se aprueba. Carro, en campaña Alberto Fernández dijo que él no iba a tener más medidas de ajuste en contra de la sociedad. Sí. La situación económica es muy dificultosa. Muchos creen que va a tener que tomar alguna medida de ajuste.
¿Cómo va a pasar por el Congreso? ¿Cómo lo van a tratar ustedes en el frente de todos, primeramente? Sí, me parece que en primer lugar Alberto tiene que hacerse cargo del gobierno, analizar los números finamente. Luego me parece que viene una discusión con el Fondo Monetario Internacional. En función de lo que se acuerde allí, habrá más posibilidades para repartir o recortar. Que la situación de la economía argentina es delicada, todos lo sabemos, que hay urgencias, algunas mucho más importantes que otras, como terminar con el hambre, cosa que tampoco va a resolver Alberto ni en una semana, ni en 10 días, ni siquiera creo que sean cosas que se puedan resolver en un gobierno. Los problemas de fondo que tiene la Argentina son estructurales. Me parece que lo importante sí es la vocación que tiene Alberto para tener políticas de Estado y de consenso general. La verdad que si pudiéramos avanzar, hay varios temas que sería muy oportuno que tuviéramos acuerdos de largo plazo. Desdolarizar la economía, por ejemplo, es algo que no se resuelve con 2 medidas. Sería muy sano si pudiéramos ir avanzando en ese tema y tener una economía que se rija por los pesos que produce la Argentina. Eso sería maravilloso para todos los argentinos. Ya que Carro tocó el tema del hambre, es una de las cuestiones, por lo menos una de las primeras medidas que va a atacar, dijo, por lo menos lo dijo en campaña, el presidente electo Fernández. Senadora, una de las propuestas también que había hecho Macri era eliminar el hambre o por lo menos bajarlo. Sin embargo, se va con niveles de pobreza y de indigencia mucho más elevados. ¿Eso lo toman como un fracaso ustedes? Hambre es una palabra que se ha introducido en estos días. Hablamos de niveles de pobreza, ¿no? Que es lo que mide el INDEC y que es la preocupación recíproca, y hace ya 20 años, vuelvo a recordar, que estamos en emergencia alimentaria, un tema que por distintos motivos no se ha podido solucionar, no solamente por nuestro gobierno, cuestión asumida, pero ni siquiera lo han bajado. Otros. A ver, hay dos cuestiones que tienen que ver con la pobreza. Uno, la pobreza estructural, que es la pobreza de quienes no tienen cloacas, agua potable, educación o no viven en lugares dignos. Eso sí se pudo corregir. Hemos hecho las obras más grandes de agua potable, de cloacas, de hecho en Córdoba, en Río Cuarto, en Capital, te podría nombrar todas las provincias del país donde el tema de agua potable, hábitat y educación sí se han corregido. Eso no se mide, pero eso sí se ha bajado. Y en el tema de la pobreza por ingresos, que es lo que mide el INDEC, que tiene que ver con las devaluaciones permanentes de moneda, sí, en eso sí, por el tema de la inflación, ese número no se ha corregido. ¿Eso lo toman ustedes como un fracaso en gestión? Y bueno, cuando vos no llegás me estás poniendo una palabra fuerte, pero cuando vos no llegás a un objetivo, evidentemente que en eso no se ha logrado. A ver si Carlos se anima. ¿Fue un fracaso la política de Macri en materia de luchar contra la pobreza? Yo creo que sí. No coincido con Laura que el problema de la pobreza es estructural. Están coincidiendo demasiado. No, porque me parece que vamos a venir a hacer a pelear aquí. No tenemos problema de enfrentar, pero también hay que decir las cosas como son, porque ni nosotros le vamos a decir, miren, ustedes no lo suenan. Acá hay un problema estructural que tiene que ver justamente de cómo se soluciona el tema de la pobreza, y si la pobreza es clientelismo, y si el clientelismo beneficia determinadas fuerzas. Yo creo que en eso tenemos que tener la grandeza de ambos partidos de solucionarlo más allá de las cuestiones. Sí, y yo no soy una persona que viene con un cassette a decir ciertas cosas. El problema de la pobreza en Latinoamérica, en el mundo, tiene que ver, ya hace muchos años que el trabajo viene cayendo, que los niveles de desocupación aumentan, más allá de que haya gobiernos con políticas más activas o con menos activas en ese sentido. Es un problema mundial. La aparición de nuevas tecnologías hace que también se pierda el trabajo, y cada año hay 200.000 en la Argentina personas nuevas que se suman al mercado de trabajo. Es decir que si no creces, siempre vas a tener problemas de empleo, siempre vas a tener más gente en situación de pobreza. Con Macri se duplicaron prácticamente las asignaciones. Eso significa que hay todo un sector que no participa de la economía formal, que no tiene un trabajo en blanco, que tiene una cantidad de problemas, y eso se ha abordado. Yo creo que la ministra Stanley debe haber sido una de las ministras que más ha trabajado en ese sentido. Hoy atender las demandas de los movimientos sociales y de los sindicatos están
como primer tema en la agenda, porque hemos perdido salario y hemos perdido calidad de vida. Me parece que esos temas necesitan un abordaje urgente. Yo quiero traer un tema polémico, ese tema del abordaje de la pobreza, que es si necesariamente los recursos tienen que bajar a los movimientos sociales para que ellos sean los responsables de paliar la pobreza. Yo, mi posición personal, y le he dicho dentro del grupo donde me corresponde militar, la ayuda social tiene que bajar a los gobiernos, a los municipios y ser institucionalizada, porque si no, si hace esa cuestión turbia de saber si después se maneja esa gente para ir a las manifestaciones, para darle esa forma de ayuda permanente y que termine, no te digo que esclavizada, pero de alguna manera siendo utilizada políticamente por algunas organizaciones, no por todas, porque respeto el trabajo comunitario que hacen muchas de ellas, pero también yo he ido a programas de televisión donde me dice, mira, en el Polo Obrero tiene 900 comedores y merenderos en provincia de Buenos Aires y de alguna manera me consta que hacen un trabajo político con la ayuda social. Entonces, para mí la ayuda social, y es un tema pendiente a debatir, que desde Dualde baja a través de organizaciones, también organizaciones piqueteras, también organizaciones estrictamente políticas más que sociales, si no deberíamos bajarla a través de los gobiernos de las provincias y los municipios. ¿Qué opinión tenés al respecto? Coincido en general con lo que dice. A mí me parece que en los gobiernos de Cristina muchas de esas cosas se hicieron, porque cuando se resuelve la asignación universal por hijo, en vez de pasar por planes, porque antes iba por planes, hoy esa persona va a un cajero y retira el fondo. No está mediado por un puntero que dice, mirá, esto lo tenés a cambio de venir a la movilización. Que haya ocurrido eso no quiere decir que se haya eliminado y efectivamente... Con las tarjetas esperando que vengan. También pasa, pero es coincido. Hay que eliminar el clientelismo político de la pobreza. También hay que decir que en algunos casos a intendentes y a gobernadores se los ha acusado de clientelismo también. No es, claro. Que baje por los intendentes no quiere decir que esté solucionado. Mira, nadie te asegura que se haga una tarea absolutamente digna con el tema del hambre y la pobreza, pero deberíamos tender a eso, ¿no? Las instituciones que tienen un involucramiento social deberían ser apolíticas y apartidarias. Por lo menos nosotros pedirle eso desde los gobiernos. Porque si no, realmente en algún punto se hace un manejo político. A la hora de ir a votar, como pasó en Provincia de Buenos Aires, los que estaban sentados en las mesas eran los que daban de comer en los comedores o cuando no, los cocineros de estos comedores populares. Entonces hay una diferencia que tenemos que nosotros tratar de separar desde los gobiernos que la ayuda social sea institucionalizada y no sea política. Sí, es difícil pensar que esas organizaciones no muestren su perfil político, sean, como decís vos, que hayan estado más cerca de un gobierno o del otro, ¿no? Me parece que ese es un fenómeno que atraviesa la sociedad. Yo pienso, muchos de los que se dedican a esas tareas, una mujer, un hombre que tienen un comedor, ponen muchas horas para atender un comedor que recibe asistencia del Estado, es decir, es un comedor que el Estado reconoce que existe y que se debe ayudar. Esa persona no tiene un trabajo, probablemente, entonces seguramente recibe un plan y cobra por hacer eso. Ahí me parece que son tareas de asistencia que debieran estar legisladas y reconocidas, porque entonces vamos separando la paja del trigo. ¿Usted cree, Rodríguez, senadora, que la organización y la mayoría estuvieron apoyando la candidatura de Fernández? Oh, bueno, yo primero voy a hacer un respeto por muchas, como dice Pablo, organizaciones o por merenderos y comedores que hacen una tarea social muy digna y lo hacen de corazón, lo hacen porque tienen un esfuerzo. Pero también hay organizaciones que han utilizado la ayuda social para trabajar esa boleta, algunas para el Polo Obrero, como los que y otras eran para Fernández, o sea, desconozco la cantidad, pero evidentemente que hay organizaciones, y puedo hacer un listado de organizaciones políticas y militantes fuertemente a favor de un determinado sentido que han recibido esa ayuda. Hay un problema sin estigmatizar. ¿El gobierno, ¿no? este gobierno nacional hizo clientelismo? Claro que sí, ¿Sí? Sí, sin ninguna duda. ¿En qué sentido? Bueno, si te digo que se han duplicado los planes asistenciales estos años, esos planes, como bien dice Laura, los reciben organizaciones, lo administran organizaciones. Yo no quiero estigmatizar a ninguna organización en particular. Yo ahí veo un problema más general. Si tenés organizaciones que su capital es conseguir planes para distribuir, lo que vas a tener es una demanda permanente de planes, no la solución al problema económico, porque eso eliminaría los planes. Entonces,
tenés organizaciones que terminan haciendo su política, la política de los planes. Entonces, por ahí esas organizaciones, en vez de pedirte el trabajo genuino, lo que están buscando es una forma de reproducir su poder. Con eso yo creo que hay que terminar. Sí. Muy bien, han coincidido bastante, esperemos en el Congreso que viene cómo van a ser los debates. Laura Rodríguez Machado, senadora, muchísimas gracias por la presencia. Sí, Pablo Carro. coincidíamos en la previa que la verdad que diputados, senadores de Córdoba tenemos un diálogo permanente, más allá de las diferencias que se expresan en la Cámara. En Córdoba no existe esos programas de televisión que existen en Buenos Aires y que parece que hay que ir claro. No, pero mira, es verdad lo que dicen los legisladores cordobeses. O sea, en el Senado somos 3, que uno es Caserio, Ernesto Martín y yo, y fíjate vos que normalmente nos reunimos para tratar de coincidir en los temas que benefician a Córdoba. Y muchas veces hemos hablado con diputados cordobeses, a veces hemos votado distinto, pero existe una voluntad, un orgullo cordobés, la verdad que orgulloso de estar en mi provincia. Bueno, la última y breve. El gobernador ha hecho campaña diciendo que los legisladores deben defender a Córdoba. No, a full. La verdad que lo hacemos. O sea, sí, hay diálogo entre una los verdad de Carlos, en este perogrullo. caso, sos oficialista, va a tener... Es una verdad de perogrullo, yo creo. Es más, yo modificaría, para mí defender Córdoba es defender a los cordobeses. Y a veces, muchas veces, la defensa de Córdoba es la defensa de los intereses del gobierno de Córdoba y no necesariamente de los cordobeses. Está marcando una diferencia. Si hay... menos mal que te cortamos el programa, si no ya empezamos. Si aumentan las tarifas, si aumenta la nafta, si hay desocupación, si cierran comercios, eso impacta todo, por más que los números de la provincia cierren. Me parece que hubo allí, eso yo no comparto con lo que ha hecho el gobernador de Córdoba y mucho menos con la idea de que da igual quien gobierne para los destinos de la provincia. Bueno, eso es un tema para el próximo programa. Muchísimas gracias por la presencia. Buenas noches.